Hola queridos niños de séptimo, hoy les voy a explicar cómo calcular el área de un triángulo. Para ello tienen que ver la fórmula, aunque ustedes deberían saberla porque esto lo han visto en quinto, en sexto y ahora en séptimo. Su fórmula es base por altura dividido en 2. Recordemos que cada vez que vemos una fracción estamos hablando de división, ¿ya? La base se identifica con una letra B y la altura con una letra H en el triángulo. Y la línea fraccionaria me está indicando que debemos dividir y el número 2 debemos dividir entre 2. Entonces comencemos con el primer ejemplo. En este triángulo la altura mide 4 centímetros. Chicos, siempre la altura va a formar un ángulo recto acá, ¿ya? Con la base y desde la vértice donde empieza la línea para formar la altura, ¿ya? Y para poder identificarlo mejor, la mayoría de las veces va a tener un cuadradito, que eso quiere decir que es un ángulo recto. Cuando aparecen estas líneas de acá, está diciendo que 5 centímetros es desde aquí hasta acá. Eso es lo que está mostrando, ¿ya? Entonces, comenzamos a hacer la fórmula. Coloco la base, que en este caso es 5. ¿Por qué? Porque la fórmula me está diciendo que tengo que colocar la base primero. La multiplico, según la fórmula, por la altura. En este caso la altura es 4. Entonces luego debo dividir entre 2. Y resuelvo. 5 por 4 es 20. Y lo debo dividir entre 2. Y 20 dividido entre 2 es 10. Entonces, el área de este triángulo serían 10 centímetros cuadrados. Recordemos que cuando colocamos un 2 pequeñito, está hablando que está al cuadrado, ¿ya? Vamos con el siguiente ejemplo. Miren este triángulo de acá. Las medidas que me está mostrando es que la altura mide 3 centímetros, ¿cierto? Y me está diciendo que la mitad solamente del triángulo mide 4. Entonces, ¿cuánto mediría completo? Si solo la mitad mide 4, ¿cuánto mide la otra mitad? También mide 4. Entonces, esto quiere decir que su base es 8. ¿Por qué? Porque 4 más 4 es 8. Recuerden que en este triángulo solamente te está indicando cuánto mide la mitad de la base. Entonces tienes que descubrir la otra mitad para poder resolver el área. En este caso 4 más 4 es 8, entonces su base sería 8 centímetros por 3, dividido entre 2. Y comenzamos a resolver. 8 por 3 son 24. Si lo divido entre 2, me da 12 centímetros. Esto quiere decir que el área de este triángulo, le vamos a colocar así, área del triángulo es igual a 12 centímetros cuadrados. Recuerden que se tiene que dividir entre 2 porque el cuadrado, si lo partimos, si le dibujamos una línea diagonal, estamos dibujando un triángulo. Es por eso que se tiene que dividir en 2. No importa la forma en que esté puesta el triángulo. Ya teniendo las medidas, solamente tenemos que calcular. Si nos damos cuenta que este es el ángulo recto, ¿ya? Entonces quiere decir que esta es la altura y mide 5 centímetros. Y su base, que está acá, mide 7 centímetros. Entonces utilizamos la fórmula. Primero colocamos la base, que en este caso son 7 centímetros. Y eso lo debemos multiplicar por la altura, que en este caso son 5 centímetros. Perdón, no es necesario que coloquen los centímetros. Y esto se divide entre 2. Entonces multiplicamos. 7 por 5 son 35.
dividido entre 2. Esto es igual a 17,5. Entonces el área de este triángulo es igual a 17,5 centímetros cuadrados. Espero hayan entendido cómo se determina el área del triángulo con esta simple fórmula. Recuerden, multiplicar la base por la altura y cuando ya tengan el resultado lo deben dividir entre 2. Es tan simple como eso. Nos vemos pronto. Adiós.